Muy bienvenidos a todos de Newman Church, de Bible Architecture en español. Como todos los sábados, aquí estamos congregados en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. No hay salvación que no sea por medio de la sangre de Cristo. Toda gloria a Dios. Vamos a terminar hoy con un culto, un mensaje especial, terminar esa parte, primera parte, vamos a decir, de los últimos días, con un tema que hemos llamado la ecuación de Daniel o también el calendario 10%. Antes de empezar a compartir esa sabiduría muy especial, les recomiendo ver ese video hasta el final. Quiero compartir un par de cosas. Primero que todos, soy muy agradecido por todos los views que hemos recibido en los últimos 3 o 4 semanas, porque estamos publicando un video por semana o semanal en ese momento. Así que un canal tan pequeño, en ese momento tenemos como 300 seguidores, muy agradecido por eso. Hemos ganado más de 10,000 vistas. Y yo eso sé que es nada más el trabajo de Dios, del Espíritu Santo, que nos ayuda a compartir algo especial. Así que gracias por todo ese apoyo y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Segunda parte o segunda premisa. Yo quiero que todo el mundo sepa que nadie en realidad sabe ni el día ni la hora. Y eso es no solamente del rapto, sino de la gran tribulación, del final de los días, del juicio final. Nadie en realidad sabe ni el día ni la hora. Entonces sí he llevado a alguien en alguna forma o cualquier forma a creer que yo sí sé el día y la hora de forma cierta, sin duda, que eso yo me arrepiento de eso y le pido perdón a cualquiera que había pensado que quizás yo le estaba indicando un día específico. Así que es muy importante ver toda esa sabiduría en la luz de cuál es el propósito de todo eso. Porque si no sabemos ni el día ni la hora, ¿por qué estamos mirando fechas exactas y días exactos o ciertos tiempos calculados bajo cierto cálculo, etcétera? Bueno, la idea es que no sabemos al final cuál es el sentido de esos cálculos, cuál es el sentido de esas fechas. Pero sí sabemos y vemos de forma clara con fe que esa sabiduría no es de hombre ni tampoco es de nosotros. Pues en ese caso, lo que siempre el Señor me puso en mi espíritu, es compartir esa sabiduría con todos. Más que todo, el final de todo es que sí vemos el día acercándose más y más. Y en ese sentido hay dos cosas que nos dejan entender que como estamos cerca al fin, dos cosas están pasando. Primero es que la iglesia no habla el evangelio, sino que habla otra forma de evangelio que en realidad no ayuda a ser salvo. Y hay muchos compromisos y hay muchas malas enseñanzas. Esa es la primera parte. La segunda parte es que el Señor nos está enseñando que tenemos que volver al evangelio y que tenemos que ser preparados. Bueno, esa preparación es por medio del trabajo del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos una parte en eso que es decirle sí al Espíritu Santo y obedecer, o mejor, estar listo, preparado para obedecer cualquier cosa que el Espíritu Santo nos deje entender es la voluntad de Dios. ¿Entendieron esas dos cosas? Espero que sí. Porque si vamos a ver esa sabiduría que viene, que vamos a compartir con todos ustedes ahora, lo que se han quedado hasta esta parte del video, entenderán que sí es algo sobrenatural, hasta increíble en realidad, que casi no puede ser, no sabemos cómo eso puede suceder, y que nos deja entender que sí estamos en una temporada donde lo único que podemos ver es que la llegada del Señor está a la puerta. Ahora, como dije antes, podemos quizá estar equivocados. Claro, todo es posible. Somos nada más hombres y mujeres y no podemos saber todas las cosas. Pero entonces vamos a ver esa sabiduría con esa perspectiva
Y esas dos premisas que acabo de hacer para que entiendan lo que tenemos en nuestras manos es en realidad otra prueba que el Señor ya viene. Perfecto. En las últimas semanas hemos hablado de mucha de la sabiduría que hemos recibido en los últimos 2 años. Y se la voy a explicar de forma sencilla acá. Para que lo que no han mirado los videos, les recomiendo ver los últimos videos donde hemos hablado del 83.33 años, el calendario de Daniel y otras cosas del final de los días. La última semana, o la semana pasada, hemos hablado del calendario de Abraham. Y el calendario de Abraham nos deja entender que tenemos unos 6,000 años más otros 1,000 años para que se complete, para que se cumpla completamente la historia de la humanidad. Como siempre, les acuerdo, ese es el momento especial, que el español no es mi idioma madre, para los que nunca han mirado videos en ese canal, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Así que vamos a seguir compartiendo esa sabiduría. Pues el calendario de Daniel, de Abraham, nos enseña que aquí tenemos un total de 7,000 años. Pero hemos visto que en realidad en ese calendario especial hay un enfoque especial sobre los primeros 6,000 años porque es el tiempo de trabajo. Mientras que los últimos 1,000 años va a ser el reino milenial de Cristo y es una temporada, un tiempo de descanso. Muy importante verlo de esa forma porque sale de esa sabiduría, vamos a decir, que aquí tenemos 6 días o número 6, representativo, representante de los 6,000 años. Perfecto. Para entender todo eso, claro, hay que mirar algunos de los videos que hemos hecho en las últimas semanas. Pero la parte que quiero que usted entienda es que nos vamos a enfocar hoy en los 6,000 años, que son 6 días. Entonces, ese número 6, desde el 1 al 6, es nuestro enfoque y sabemos que representa los primeros 6 días, que son los 6,000 años de trabajo, antes que llegue la gran tribulación y luego el reino de Cristo. Perfecto. Entonces, hemos visto desde la enseñanza de las semanas pasadas que un año en los ojos de Dios, days o días aquí en español, un año es de 360 días, no de 365. Eso es el cálculo humano, mientras que para Dios un año es 360 días. Eso es muy importante porque cuando multiplicamos ese año por 7, es decir, 7 años, el total de los días calculado por 360 días es 2,520 días. Ese número es demasiado importante y quiero que ustedes le pongan una atención especial porque vamos a discutir cuál es el significado de esos 2,520 días. Bueno, para lo que han mirado las enseñanzas de la semana pasada, como está diciendo, sabemos que tenemos un calendario que nos dice que desde el empiezo, 1948, mayo 14, el empiezo de Israel a regresar a su tierra en el 1948, tenemos 83.3 años, donde es muy probable que lo que estamos entendiendo, esa sea la fecha, o bueno, alrededor de la temporada de la segunda venida del Señor, o quizás del final de la gran tribulación. Bueno, la Biblia nos habla de un tiempo de gran tribulación. Hay mucho debate sobre ese tiempo.
que quizás es 3 años y medio, puede ser 7 años, no se sabe exactamente. Hay muchas teorías que opinan que quizás la gran tribulación ya ha existido y que opinan que la tribulación es de tiempos o años diferentes. Pero cuando lo vemos bajo a ese principio que hemos estudiado, vemos que ese número, 7 años por un año de 360, nos da 2520 días, que son en realidad 7 años. Bueno, sería muy importante saber si en realidad ese periodo histórico de la gran tribulación es 7 años. Y quizá alguno de ustedes dice, bueno, sí, todos saben que es 7 años. Bueno, no es tan claro porque en la Biblia no hay versículos específicos que hablan de 7 años de tribulación. Hay muchas otras cosas, inclusive claramente Daniel 9:27, que hablan de la semana final de Daniel. Pero si vamos a entender que Dios sí nos dice, nos da evidencia que los 7 años son la gran tribulación, yo creo que eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hemos calculado, bajo las premisas que hemos hecho, que esos 83.3 años viene siendo el día 9/11 del 2031. Y si estamos entendiendo eso correctamente, vamos a decir, si fuera en realidad el final de la gran tribulación, sería suficientemente fácil, vamos a decir, o sencillo, mejor, descuentarle 7 años para atrás como tiempo de la gran tribulación. Esa fecha viene siendo el día 7 de octubre de 2024. Bueno, hemos hablado de eso antes, hemos explicado que, bueno, hermanos Carlos, tú nos estás diciendo que ya estamos adentro de la gran tribulación. La respuesta es no lo sabemos, pero estamos viendo mucha evidencia que esa sabiduría, como dije antes, está más afuera de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Entonces, quizás sí podemos estar ya dentro de la gran tribulación o no, no sabemos, pero vamos a seguir mirando, es entender esa sabiduría y buscar a Dios y al Espíritu Santo que nos enseñe el por qué estamos viendo esas cosas. Así que vamos a seguir. Perfecto. Entonces, en esa temporada de 7 años, la vamos en realidad a llamar 2520 días. Usted me está entendiendo. Es muy importante no ver tanto los 7 años, sino ver, aquí le vamos a cambiar el color, 2520 días. ¿Por qué? Porque si ese número es tan especial, nos da más certitud, si no certitud, que sí estamos hablando de 7 años. Y si los 83.3 años lo estamos entendiendo correctamente, y es el final de la gran tribulación, pues nos dice que la gran tribulación es de 2520 años, tiene que haber empezado el día 17, no 7, sino 17, se lo voy a cambiar acá, me van a disculpar, el día 17, otra vez, hay que cambiarle color, aquí estamos, perfecto. El día 17 de octubre de 2024. Perfecto. Vamos a ver cómo eso trabaja. Tenemos aquí entonces los primeros 6 números. Los primeros 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esos primeros 6 números lo hemos entendido por medio del calendario de Abraham y por otra sabiduría que representan los 6,000 años. Es decir que, aquí le podemos cambiar de color, sabemos que al final de esos 6 días viene el día 7 o el séptimo día y viene siendo el reino milenial de Cristo. Le vamos a poner acá los 1000 años. Algo ha pasado demasiado especial que un hermano
de nosotros, en la iglesia que tenemos en inglés, que hace parte de esa congregación de nosotros, escuchando a muchas de la prédica de sabiduría que hemos compartido con él, fue a buscar al Señor sobre ese hecho, esa temporada de la gran tribulación. Entonces, esa sabiduría que voy a compartir con ustedes no es mía en el sentido que yo no la recibí personalmente, sino que fue recibida por otro hermano, le llamamos el hermano Garth, que compartió esa sabiduría conmigo y luego con todos ustedes. Por todo lo que se han quedado hasta este momento en el video, que Dios les bendiga, porque van a ver algo absolutamente único. Perfecto. ¿Qué pasó y cuál es esa sabiduría? El hermano Garth miró esos primeros seis números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y no sabemos la razón exacta, pero estamos pidiéndole a Dios que nos dé más sabiduría, pero básicamente empezó a dividir dos números a la vez, es decir, 12 dividido por 34 dividido por 56. Es decir, los primeros 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Parece algo sencillo, parece algo elemental, así de niñez, pero en realidad sale algo increíble. Y estamos entendiendo que él no sabía exactamente por qué estaba haciendo esa división en esa forma. Pero cuando dividimos esos primeros 6 números, sale de ahí una ecuación de 51 números. Después se repite con los mismos 51 números. Se lo voy a enseñar y le voy a escribir acá cuál es el resultado de esa ecuación. Perfecto. Entonces aquí tenemos esa ecuación que, como ven, es absolutamente enorme. Son 51 números que se repiten después con la misma secuencia. Como pueden ver, y quizás es obvio, pero no es tan obvio cuando uno lo hace, es que si tú haces ese cálculo, 12 dividido por 34 dividido por 56, con un iPhone o un teléfono, nada más tú vas a sacar unos 10 o 15 números. Entonces, para saber que eso era demasiado importante, él lo hizo sin saber exactamente por qué en una calculadora a la computadora. Es decir, no hay otra forma de hacerlo, sino uno nada más dice, déjame hacer ese cálculo, le salen como 10 números en el teléfono y ya te vas. Pero algo, el Espíritu Santo le empujó a que él hiciera el cálculo completo, con una calculadora completa. Usted me está entendiendo. Eso no fue desde la nada. Muchos meses antes, ese proceso había empezado y nosotros estábamos compartiendo muchas cosas. Así que eso llegó como al final de todos esos estudios. Pero vamos a ver cuál es el sentido, el significado de esos números. Como le estaba explicando antes, aquí tenemos que acordarnos que todo eso sale de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hemos hablado de 2520 días. Pues es muy importante ver ese número tan grande, tan largo, en el contexto de esas dos partes. Los 6,000 años, básicamente, 6,000 años, y los 7 años de la gran tribulación. Bueno, para empezar, le voy a enseñar ciertas cosas. Primero que todos, cuando usted leen esos primeros 4 números al revés, vamos a decir, es decir, de acá por allá, ven que acá tenemos exactamente el número 6,000 años, como si fuera una indicación que sí estamos entendiendo eso correctamente. Pues eso es muy importante verlo porque son los primeros 4 números de esa ecuación y, si lo vemos al revés, nos dicen 6,000 años. Segunda parte. En los 2520 días, mi querido hermano Garth había encontrado
una forma, el Espíritu Santo le estaba enseñando que tenía que él dividir esos 2520 años, que es el total, lo vamos a escribir acá, es el total de la gran tribulación, es decir, la gran tribulación son 2520 días. Bueno, el Espíritu Santo le había indicado de dividir ese número total, 2520, por porcentajes específicos. Es decir, ¿cuál es 10% de 2520 días? Bueno, sería 252 días. Empezamos a entender que él ya tenía más o menos un conocimiento de una relación especial, le voy a cambiar de color, entre el porcentaje de los números de días de la gran tribulación y el equivalente número de días. Es decir, eso es el porcentaje y esos son los días. Aquí lo estamos viendo. Es decir, 10% de 2520 días son 252 días. Es decir, que uno puede verlo así. 252 días igual 10%. Es bastante suficientemente sencillo, yo me imagino. Bueno, vamos a ver cómo eso se aplica a esa gran ecuación que hemos encontrado. Entonces el hermano Garth empezó a ver que aquí adentro de esa ecuación había números que eran exactos porcentajes de lo 2520 días. Por ejemplo, se le voy a explicar así. Aquí ven que tenemos ese primer número que es 630. Aquí lo vemos, 630. Le cambio de color para que sea más fácil verlo. 630. Bueno, si estos fueron días de la gran tribulación, esos 630 días son igual a 25%. ¿De qué? 25% de 2520 días. Entonces, 2520 días, 630 días son 25%. Pero miren lo que hay acá. Aquí tenemos, le voy a cambiar de color para que sea más fácil, el 25%. Exactamente al mismo lado de los 630, aquí está 25. ¡Wow! Él dijo, pero eso tiene que ser increíble, quizá una casualidad, puede ser con todos esos números. Pero vamos a ver si hay otro porcentajes de días de los 2520 seguido inmediatamente por el porcentaje. Vamos a ver qué pasa. Inmediatamente después tenemos 252. Y 252 días, aquí lo vemos, 252 días, se los acabo de explicar antes, ¿es cuánto? 10%. Míralo acá. Pues aquí tenemos el 10%, 10 y 252 días. ¿Se acuerdan que acabamos de hacer 630, que era 25%? ¡Wow! Los primeros dos exactamente machean el número de días seguido por el porcentaje exacto. Vamos a ver si hay más. Tenemos 1008 días. Aquí lo tenemos, 1008 días. 1008 días son exactamente 40%. Míralo acá. Es decir, que él empezó a ver que cada número adentro de esa ecuación eran los números de días y seguido inmediatamente por el porcentaje en números equivalente a los números de los días. Eso es algo increíble. Ahora se le voy a enseñar que todos los números adentro de esa ecuación, que es imposible encontrar así de la nada, todo esos números, 51 números, tienen su número seguido inmediatamente por el porcentaje. Perfecto. Entonces aquí tenemos la lista que podemos ver hasta ahora, porque quizás hay más, de los números de días que son, aquí se lo voy a escribir con otro color, por ejemplo, 630 días, 252 días, etcétera. Le pueden tomar
como se dice, un screenshot, si quieren, seguido por el porcentaje, se lo vamos a cambiar de color, seguido por el porcentaje, y eso está inmediatamente al lado, como lo he explicado, de esa increíble ecuación. Es decir, como ustedes ven, hay cosas que están afuera de lo que nosotros podemos entender. Bueno, cuando Él nos reveló esa ecuación, yo de verdad pensé que, wow, ¿qué podemos hacer con eso? Eso es una sabiduría que está fuera del control de nosotros. Pero la cosa más importante es que aquí hay dos pedazos más que les voy a enseñar, por lo que están mirando el video hasta ahora. Primero que todo es que nos da confirmación, casi sin duda. Yo quiero decir que sí, la tribulación va a ser 7 años. ¿Por qué? Porque esa ecuación en realidad no trabaja con otros números, sino que trabaja nada más con esos 2.520 días. Todos esos números de días es un porcentaje de días de los 2.520 días. Es decir, sí, la gran tribulación es un tiempo demasiado importante, es un tiempo donde todo cambiará, ya ese es el final de la historia y en ese sentido, toda esa sabiduría matemática sobrenatural nos enseña que sí van a ser 7 años. Bueno, hermano Carlos, no se ha revelado nada porque ya nosotros sabemos, pero le estoy diciendo que no es claro como decir aquí la Biblia dice 7 años. Entonces, perfecto. También yo creía no solamente en los 7 años, pero que también hay temporadas afuera de los 7 años y hasta adentro. Pero esos 7 años, que son 2.520 días, demasiado importante. Segunda parte, que adentro de esa ecuación que hemos visto, que nos ayuda a entender que al final de los 6.000 años, que ya están llegando, viene algo tan especial como la gran tribulación. Hay una, como se dice, anomalías. Si esas primeras ecuaciones, esa primera parte que le enseñé, tienen el número de 2 días seguido por el porcentaje, exactamente ahí mismito, en realidad hay unas cuantas, en realidad cuatro secuencias de números aquí adentro que yo llamo anomalías. Es decir, que nos dejan entender que siguen la misma regla, pero con algo diferente. ¿Usted me está entendiendo? Cuando ven esa gran sabiduría dentro de esa ecuación, saben que eso no puede ser algo, tiene que ser de Dios, tiene que ser algo afuera de nuestro control. Es decir, que si hay algo adentro de ese contexto que es sobrenatural, también, aunque no sea exactamente siguiendo la misma regla, nos está diciendo, nos está ayudando a ver otras cosas. Así que les voy a enseñar cuáles son esas anomalías. Perfecto, pues aquí están esas anomalías. Aquí adentro tenemos esos números, se los voy a enseñar como siempre con otro color. Por ejemplo, 2100. Aquí está. Aquí está ese número, aquí lo podemos ver. Pero miren que después de 2100 hay 84. Pero en realidad 2100 es 83.33. Aquí se ve. Bueno, ahí tenemos 84, pero miren acá, aquí hay el 33, como si el 4 fuera escondido o hay que quitarlo o quizás nos sigue explicando ese concepto que el 83.33 años son en realidad la parte cortada del 84 años. Pues ahí tenemos una de las anomalías. Segunda anomalía es 613. Aquí lo vemos. Aquí tenemos el 613. 613. Ahí 13. Ahí lo vemos. Pero 603 no es 44, que sería los dos números después, sería 44%, no es, sino que es 24. Pero ¿qué pasa? Que 24 se puede también ver como dos cuatros, 4 y 4. Es decir, dos cuatros es 4 y otro 4, que es exactamente lo que vemos acá. Es decir, nos sigue la regla, pero nos deja entender que hay algo especial. Hay algo ahí adentro que es un 2 escondido. Ese 2, los 2 días que hemos entendido en el calendario de Daniel, los 2 días escondidos. Otro, aquí lo tenemos, 134. Aquí lo vemos, acá, aquí está.
está construido, se puede decir, adentro del 613. También vemos el 134, que sería 5.5, pero vamos a decir 5%, ¿ok? Y esos 5 sí está acá, lo vemos, pero otra vez hay otro 4, como en el caso del 83.3, que está en el medio. Es decir, que aquí vemos como si fuera una énfasis sobre el 4 y el 5, también como acá vemos la énfasis sobre el 4. Estamos viendo cosas que son adentro de una regla increíble, la llamamos anomalía. Y la última es 1890 días, que serían 75%. Bueno, no tenemos 1890, pero tenemos 890 y luego 75. Aquí vemos 1890 es 75% y aquí está. Es decir, un 890 sería 75%. ¡Wow! Pero es algo increíble porque cuando lo vemos de esa forma, empezamos a entender que esas muchas confirmaciones de cosas que el Señor nos ha enseñado antes. Es decir, cosas donde podemos poner un 1 al frente de un número como un 24 y es 24, porque una vez 24. Cosas así que hemos visto antes, que en realidad es muy difícil de explicar y hasta muy delicado, un tema es muy delicado. Pero en ese contexto, por como vemos esa ecuación tan increíble y adentro vemos esas anomalías, quizás el Señor nos esté enseñando algo especial. Pues le voy a enseñar cuál es el significado que hemos entendido hasta ahora de esas anomalías. Perfecto. Entonces estamos viendo que hay ciertos números que son anomalías y en ese caso nos vamos a concentrar sobre esos tres. El primero es 613, le hemos explicado, y nos deja entender que hay 2, 4, es decir, que el enfoque va a ser después del 613. Aquí lo vemos en ese 4 que está escondido, o 2 que está escondiendo el 4. El segundo es 134, que es 5, pero sabemos ahí lo vemos 134, aquí lo vemos 134, tiene un 4 y un 5, aquí lo estamos viendo ahí. Y el último, 1890, que es 890, nos da 7.5, que va a ser 7.5. Entonces los números, los enfoques van a ser 4, 4 más 5, que sería 9, y 7.5. ¿Lo están viendo? Perfecto. Vamos a ver cómo se relacionan esos números con el calendario de Daniel. Ok, perfecto. Eso es algo un poquito más técnico y tengo que reconocer como arquitecto que en realidad ese gráfico no es el mejor que he dibujado en mi vida. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a entender. Aquí tenemos el calendario de Daniel. Lo hemos explicado antes. El calendario de Daniel empieza, bueno, una parte del calendario de Daniel, para ser sincero, del 10, 17, 24 hasta el 9, 11 de 2031. Y esos serían los 2520 días o la gran tribulación sería. Todo como hemos explicado antes en ese video. Bueno, ¿cuándo vamos a ponerle encima esa ecuación? Es decir, los números de día que hemos estudiado, 613, 134, 1890, encima de ese calendario, llegamos a ver que hay aquí 134 días, a partir de 10, 17, 24, llegan a un cierto punto. Luego, los 613 días llegan a un cierto punto y los 1890 días llegan a otro punto. Es decir, que esos días quedan muy cerca a unos de los días de las fechas en el calendario de Daniel. Es decir, en ese caso, el medio de ese calendario total, ese calendario que empieza el 9/20 del 2016 hasta el 8/25 de 2033, el medio sería 3/9/2025. Hay unos números de días acá, entre los 134 que hemos visto acá y el calendario de Daniel. Misma cosa, el día donde el sacrificio será quitado, eso lo explicamos en el calendario de Daniel,
tiene una cierta diferencia entre los 613 días que hemos visto acá y el calendario de Daniel, esa fecha tan especial. Y al final, el último, que es el día de la gran abominación, como explicado en el calendario de Daniel, tiene unos ciertos números de días entre el calendario de Daniel y esa ecuación. Bueno, esos días son, aquí lo tenemos, 7.5 días. Aquí lo tenemos 4 días y aquí tenemos 9 días. Es decir, lo vemos 4 días, 9 días y 7.5 días. Eso es algo increíble. Es decir, como si fuera que esas anomalías que están adentro del calendario de Daniel, entre el calendario de Daniel y la ecuación de Daniel, nos están confirmando que sí tenemos o hemos entendido esa sabiduría correctamente. Puede ser que la tribulación había ya empezado y que estamos ya adentro de esa gran tribulación. Nosotros no sabemos la respuesta, pero yo creo que sí es posible. Lo vamos a ver en los próximos meses, semanas, hasta años. Sí, pero Carlos, la gran tribulación empieza con el rapto y la gran tribulación empieza con el pacto entre el anticristo e Israel. Sí, todo eso es posible. Pero le voy a decir algo. Quizás estamos equivocados y como se le expliqué al principio, todo es posible. Pero si no estamos equivocados, aquí la pregunta es, el Señor viene ahora. Y más que todo, no sabemos el día ni la hora de nuestra muerte. ¿Estamos preparados? Bueno, el final y el principio de ese canal, de esa iglesia, de Newman Church, es compartir la verdad de lo que hemos aprendido de los últimos días. Y como he explicado, yo no sé ni el día ni la hora. Y también, y más importante, la verdad del Evangelio. Sí, el Evangelio es justicia y santidad, modestia. Y muchas otras cosas que hoy no le gusta a la iglesia hablar. No le gusta hablar de las cosas que en realidad hacen parte del Evangelio. Pues ese es el propósito de esa iglesia. Bueno, espero que todo eso le pueda ser de ayuda. Que el Señor les bendiga y gracias por su apoyo. Toda gloria al Señor Jesús. In Jesus' name, amen.